Hola, soy José Luis, maestro del Colegio Príncipe de Asturias de Sevilla, y en este Polimedia os voy a hablar de cómo hemos trabajado con mi clase determinados contenidos del área de ciencias a través del huerto escolar. El huerto escolar se convierte en un entorno apetecible para el alumnado porque para ellos ya de por sí el hecho de salir de clase se convierte en algo atractivo, pero además suele tener una especial ilusión a la hora de poder sembrar, de poder recolectar algo que ellos han trabajado. Pero si a ello le añadimos la oportunidad por parte del docente de desarrollar en este medio competencias que en el aula no se desarrollarían de la misma magnitud, tenemos la mezcla importante para que surja el aprendizaje significativo. Pues bien, os contaré dos de los proyectos más interesantes que hemos realizado en mi clase a lo largo de estos años. Uno de ellos, la cría de mariquitas, y otro de ellos, la lombricultura. Proyectos para enseñar al alumnado contenidos relativos del currículum al ecosistema, clasificación de seres vivos y ejemplos de cómo el ser humano puede intervenir de forma positiva y o negativa en el medio ambiente. Me gusta diferenciar estos dos tipos de proyectos porque surgen de forma distinta. El proyecto de las lombrices surge de forma guiada por mí como docente y sin embargo el de las mariquitas surge de forma casual cuando el alumnado detecta un problema. En las habas se han infectado de pulgones. No obstante, para empezar un proyecto en el huerto escolar siempre comenzamos de la misma forma. Una vez llegado al huerto, en este caso, registrando los seres vivos y los seres inertes que pueden encontrarse en este espacio. Fijaros con esta sencilla actividad, pero a la vez tan completa, cómo estamos trabajando habilidades del método científico, como son la observación, la comparación, la clasificación, el registro de datos, habilidades ya de por sí que en el contexto del aula no podríamos desarrollar en las mismas condiciones. Centrándonos en el primero, en el de las lombrices, en la lombricultura, tras la puesta en común de todos los datos recogidos, formamos en la clase grupos heterogéneos. Empezamos a resolver una duda planteada por mí como maestro y la duda fue ¿por qué están aquí estos seres vivos? Trabajando así predicciones, formulación de preguntas y posibles hipótesis que darán lugar al diseño de posteriores investigaciones. Obteniendo también, claro es, así las ideas iniciales que tiene cada alumnado sobre los contenidos que vamos a trabajar. Concretamente, tras la investigación quedó patente que las lombrices eran beneficiosas para nuestro huerto. ¿Por qué? Pues porque descomponían materia, pero ellos no tenían muy claro el alumnado de cómo era posible que restos de una manzana o de una patata podían convertirse en alimento para las plantas gracias a las lombrices. Por lo que decidimos observar la vida de las lombrices y ello desembocó en la creación de un lumbricario para hacer humus de lombriz para nuestro huerto y para ello fue algo muy interesante. Comprobar si teníamos la variable, por una parte teníamos que comprobar si la variable de humus de lombriz, en una parte del huerto sembrada con humus de lombriz y otra parte que no estaba sembrada con humus de lombriz. Pues con la ayuda de la familia y tras consultar los pasos del vídeos tutoriales, buscamos en internet y pudimos construir un lumbricario. Y posteriormente, un amigo que se dedicaba a la lombricultura me cedió las lombrices de California que aceleraban el proceso de descomposición. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Estuvimos observando la vida de las lombrices, desde su anatomía, tipo de invertebrado era, fases de su vida, el papel que desempeña en la cadena alimenticia como descomponedor de la materia y finalmente la obtención de humus de lombriz para comprobar su efecto en el huerto escolar, marcando como variable, que he dicho anteriormente, de nuestra investigación, parte de una siembra realizada con humus de lombriz y otra parte de la siembra realizada sin humus de lombriz. Pasado un mes, nos llevamos el lumbricario al patio, volcamos la caja de cartón, como podéis ver en la fotografía, y fuimos separando las lombrices hacia el mantillo, quitándolas del humus, volviendo a dejar el lumbricario en una nueva tierra, guardando el humus resultante para el cual después tamizamos para separar algunos restos que no se habían descompuesto por completo. Y considerándolo un momento muy interesante porque se observaban lombrices de distintas fases, como habíamos investigado, huevos de lombrices, características del humus y conocieron un proceso también de separación de la materia como es el tamizado. Bueno, pues ya con el humus de lombriz en clase, en otra sesión dividimos las clases en varios grupos.
porque para una segunda parte de nuestra investigación era necesario comprobar los beneficios que obtenemos cuando introducimos el humus de lombriz en nuestro huerto. En los grupos, como podéis ver, uno se encargaba de la cartelería, otro del reparto de las distintas semillas, otros chicos eran los encargados de mantener la proporción del 30% de humus con el 70% de mantillo, y en los distintos semilleros, como podéis observar, también había semilleros de distintas clases, ¿vale?, para comprobarlo. Otro grupo transportaba el humus y el mantillo, y otros se encargaban de los sacos para que no hubiese tierra afuera. Otras personas también estaban al cuidado de los vasos para que no se derramase la tierra, ¿vale? En definitiva, cada grupo tenía su misión y ya solo faltaba dejar los semilleros en el invernadero regando, ¿vale?, para cuando fuese necesario. Comprobamos los distintos tipos de crecimiento que tenían las plantas y elaboramos algo parecido así a un calendario de siembra. Ya en el semillero pudimos comprobar que las que estaban plantadas con humus de lombriz, respecto a las que no estaban, germinaban antes y solían tener posteriormente en el huerto más frutos que las anteriores, ¿vale?, que no estaban sembradas con humus de lombriz. Un último paso antes de cerrar la investigación es volver a las hipótesis e ideas iniciales que tenían en un principio, viendo el avance que han tenido en sus conocimientos. Es algo muy importante para afianzar el aprendizaje. Y finalmente, tras la recogida de siembra, pues degustamos los productos cocinados gracias a la familia también, cerrando así el proyecto. Como podéis ver, con este proyecto pudimos trabajar contenidos del curso como en ciencia, por ejemplo, relativos al método científico, como ya os expliqué al principio, desarrollando habilidades de observación, de comparación, registro de datos, formulación de hipótesis para su posterior diseño de la investigación. También trabajamos la separación de basura para su posterior reciclaje, ya que solo se podían echar desechos orgánicos en el lumbricario y no otros residuos, aprovechando también esta tesitura pues, para trabajar el reciclaje. Ver también cómo es el proceso de descomposición de los residuos orgánicos en la tierra, y así se genera energía, porque ellos notan que la tierra se pone caliente y eleva su temperatura con la descomposición, y es en este contenido lo enlazamos posteriormente con el proyecto de energías renovables. Estudiamos también la clasificación de animales vertebrados e invertebrados, con los distintos tipos de animales que se encuentran en el huerto, como las hormigas, las mariquitas, caracoles, pájaros, escarabajos, arañas, etc. Y finalmente también vimos el ciclo de vida de la lombriz, su reproducción, la formación del suelo, conocer otras profesiones que se favorecen el espíritu emprendedor del alumnado, como es la lombricultura. Y también, como ven en la foto, en matemáticas trabajamos magnitudes relativas al peso, la cantidad de desecho orgánico que debíamos echarle al lumbricario, a las lombrices, litros que recogíamos de humus líquido en el propio lumbricario, y las proporciones y las fracciones. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto al humus y al mantillo debían de mantenerse en una proporción, ¿vale? Un diseño del calendario de siembra también, que estuvimos viendo para ver a qué velocidad germinaban, porque lo que habría que plantarlas en distintos momentos, ya que crecían en distintas partes de la semana y debían estar plantados todo antes de Semana Santa. En lengua, en comprensión oral, para la fabricación del lumbricario, trabajamos el texto instructivo, ya que debíamos seguir unas instrucciones para hacer el lumbricario y además dejar patente otras instrucciones de cómo debíamos realizar la siembra de semilla para obtener los plantones en un determinado momento. Y trabajamos también cómo podíamos dirigirnos a través de una carta a algunos youtubers, eso les gustó mucho, para que nos diese consejos en nuestro huerto escolar. Muy motivador fue el hecho de recibir vídeos de otras personas, como el de la huertina de Tony de YouTube, ¿vale? Os dejo una muestra para que lo veáis. Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy quiero mandar un saludo muy especial a los niños y niñas del Colegio Príncipe de Asturias de Sevilla, que me han dicho que estáis haciendo un verdadero esfuerzo por sacar adelante vuestro huerto, y la verdad que me motiva muchísimo saber que, bueno, que estáis ahí dando fuertemente a la azada. Mucho ánimo, chicos, la verdad que vais a poder disfrutar enseguida de muy buenas cosechas, y si no, no pasa nada, siempre si se falla hay que volver a intentarlo. Bueno, un besito y un abrazo enorme, un saludito, hasta luego. Bueno,
Otro proyecto que surgió sin haberlo planificado previamente en nuestra programación fue la cría de mariquitas en cautividad. Partió de la observación de un grupo de alumnos y alumnas que se dieron cuenta de que en las plantas de habas había hormigas que subían y bajaban. Entonces, captada la atención de gran parte del alumnado, comenzamos a observar cuáles eran las plantas que tenían hormigas y cuáles eran las que no tenían. Y eran las habas las que solían tener más hormigas. Sabíamos que las hormigas estaban presentes en nuestro huerto, pero que nunca las habíamos visto subir y bajar de las plantas. Hasta que tras observar detenidamente, pues se dieron cuenta de que las hormigas había unos bichitos negros minúsculos que según las palabras de ellos, pues era algo que no era bueno o que no era normal en las habas. Bien, igual que las lombrices, tras la observación, buscamos información y nos dimos cuenta de que nuestras hipótesis eran ciertas. Esos bichitos negros que averiguamos que eran pulgones, pues efectivamente eran perjudiciales y que había maneras efectivas, sobre todo de carácter preventivo, pero no tan eficaces cuando la plaga estaba ya instalada. Aún así, un alumno pues, había traído un remedio que eran infusiones de ajo, que había mezclado con su madre al 50% y lo echamos en las plantas, sobre todo en las que todavía no habían sido atacadas por el pulgón. Y también decidimos otra forma de quitarlo, que podía ser manual. Y según iban quitando los pulgones, el alumnado decía que las hormigas se ponían nerviosas, según sus palabras, cada vez que quitábamos los pulgones. Con lo cual, investigando hormigas y pulgones, esta vez pues nos dimos cuenta de que los pulgones y las hormigas pues, tenían como una relación de amistad al que le dimos su nombre, mutualismo. Fue un momento clave para mí como docente este punto, ya que me di cuenta de que podíamos trabajar la clasificación de animales según su tipo de alimentación, trabajar también las cadenas tróficas y a su vez las relaciones que surgen entre los distintos seres vivos del huerto. No me había dado cuenta hasta ahora y tenía delante de mí relaciones de parasitismo entre el pulgón y la planta. Después incluso pudimos observar que existía otra planta parásita, que era el jopo de lava, mutualismo entre el pulgón y la hormiga. Y más adelante también pudimos entender que entre la mariquita y el pulgón había una relación de depredación e incluso de competencia entre la mariquita y la hormiga por acaparar, aunque con finalidades distintas, a los pulgones. Pero nuestro protagonista de esta experiencia apareció después, ¿no? En la fase de búsqueda de información para combatir el pulgón. Conocíamos que existían químicos, agentes químicos que eran contraproducentes para el suelo porque tenían repercusiones negativas, también para otros invertebrados del huerto. Y una alumna trajo de casa información sobre cómo había posibilidad de atraer a determinados insectos, entre ellos la mariquita, creando un hábitat propicio para sentarse. Y se fabricó con su padre una casetilla de mariquitas, como pueden ver en la foto, y sería así un depredador natural del pulgón. Pero claro, el hecho de atraer a mariquitas era ideal, pero quizás no era una solución a corto plazo. Y entonces se me ocurrió la idea de poder criar nosotros mariquitas en cautividad con la idea de reintroducir las larvas en el huerto escolar, ya que son las larvas las más efectivas debido a que son más controlables porque no pueden volar. Teniendo también una conversación con ellos interesante porque cabía la posibilidad de introducir sin querer alguna especie invasiva, como la mariquita arlequín, que ocurrió en Francia también cuando hicieron este proceso, y que cambiase por tanto el ecosistema de nuestro huerto. Llegamos a la conclusión de que las especies autóctonas eran las rojas de 2 puntos y de 7 puntos, pero que las más efectivas eran las de 7, ¿no? Coccinella septempuntata. Vimos también la necesidad de conocer su nombre científico a la hora de realizar el pedido a esta empresa para no confundirnos con otras. Y así lo hicimos, ¿no? Nos pusimos en contacto con una empresa y tras unas recomendaciones empezamos a realizar esta actividad y al cabo de unos días pues introducimos las larvas en nuestro huerto. Más allá del poder efectivo de este proyecto, lo interesante de esta actividad es que trabajamos los siguientes contenidos de ciencia, ¿no? Pues por una parte el concepto de hábitat, las características y las relaciones que se dan en el ecosistema del huerto escolar, la metamorfosis de la mariquita y de otros insectos, especies invasoras y sus repercusiones, ejemplos de actuaciones del ser humano en la vida diaria que influyen en el medio ambiente, sobre todo prácticas ecológicas,
Y también en matemáticas pues trabajamos de alguna forma la proporcionalidad y las magnitudes con cantidades de agua e infusión de ajo como remedio natural en el proceso de este chico. Y en lengua sobre todo trabajamos la expresión oral, porque fue una actividad que llevamos a FIBES, a la Feria de la Ciencia, debido a que era muy novedosa, poniendo en marcha una de las habilidades importantes que a veces olvidamos en el proceso de enseñanza, que es comunicar a otras personas lo que hemos aprendido. Si somos capaces de divulgar los contenidos a otras personas de distintos niveles, estamos generando un aprendizaje potente y significativo. Y otro aspecto llamativo que solemos hacer en nuestros proyectos en esta fase de investigación es ponernos en contacto con algún profesional de lo que estamos aprendiendo. Y esta vez nos pusimos en contacto con un profesor de biología que analizaba mediante un TAC a los invertebrados para ver cómo era su morfología interna y nos mostró cómo era la de un coleóptero para que viésemos más o menos cómo era la mariquita por dentro. Y aquí os lo muestro. Y antes de finalizar este Polimedia voy a puntualizar algunos aspectos que hacen posible trabajar de esta forma en el centro o en el aula, ¿no? Lo primero que me gustaría resaltar es que nos replanteásemos la forma de enseñar ciencia. Me marcó mucho la anécdota que recoge el libro La pedagogía contra Frankenstein de Santos Guerra, donde un padre le pregunta por el resultado del examen a su hijo y este le comenta que le había salido mal. Le vuelve a preguntar el papá diciendo que si recuerda algún tipo de pregunta que había fallado. Y el niño le contesta que le preguntaron cómo vivían las vacas. Y él respondió que las vacas pues vivían bien. Eso que su padre extrañado de la respuesta y de cuál podía ser la respuesta adecuada, el niño le dijo que su maestro le había dicho que tenía que poner lo que decía el libro. Las vacas vivían en ganadería intensiva o extensiva. Claro, ello nos lleva a reflexionar que el alumno no entendía que era una ganadería extensiva ni una ganadería intensiva, pero que si memorizaba esas palabras, la evaluación pues sería positiva. Por tanto, y me incluyo yo, hemos enseñado ciencia como algo que debemos memorizar y soltarlo tal cual. Y entonces debemos considerar que el aprendizaje de la ciencia no consiste en eso, en llenar de contenidos la cabeza del alumnado mediante una repetición de esos conceptos, sino que lo más importante no es dotar al alumnado de esos contenidos, sino ir un poco más allá y dotar al alumnado de habilidades necesarias para alcanzar dichos contenidos. Y mediante esos contenidos, valga la redundancia, pues, y habilidades que el alumnado irá encontrando, herramientas para resolver los problemas que se le van a ir planteando en las clases. Si trabajamos proyectos, ¿hasta dónde o hasta qué punto puedo profundizar? ¿Hasta qué punto cojo el libro de texto o hasta qué punto estoy haciendo lo correcto? Pues bien, debemos considerar que el proyecto, el libro de ciencias que utilicemos o cualquier actividad que consideremos relevante no deben de ir en paralelo una con la otra, sino que deben ser medios necesarios para abordar los contenidos que nos marca la ley vigente en ese momento. Estaremos haciéndolo correctamente si podemos justificar con la ley y trabajamos todos los aspectos que nos marca la normativa y así conseguimos hacer, si conseguimos hacer esto, pues estaríamos acercándonos a impartir clases de otra forma, con lo cual estaríamos, bajo mi punto de vista, en el camino correcto. En cuanto a qué características deben tener las clases que impartimos, encontré una frase que engloba bastante bien la idea de enseñar que intento llevar a cabo en mis clases. Rozada dice que deberíamos enseñar un conocimiento tan disciplinar como sea necesario para que no sea meramente vulgar,
pero que a la vez sea indisciplinado, tanto como sea preciso, para que llegue a conectar con los alumnos y su mundo. Y al mismo tiempo, esto es muy importante, tan práctico como haga falta para que no sea solo repetido en situaciones de examen. Muchos de ustedes también se preguntarán cómo llevamos a cabo la evaluación. ¿Cómo evaluamos a estos niños y niñas que ahora no se limitan a contestar lo que viene en el libro? Pues bien, lo ideal es tener en cuenta que el alumnado se va a mover en 3 niveles. El descriptivo, donde el alumno es capaz de narrar lo que ve, como por ejemplo hay una planta de habas en las que hay pulgones y hormigas que suben y bajan. Otro conocimiento más complejo sería un nivel explicativo. Es capaz de explicar, por ejemplo, también que los pulgones están porque se alimentan de la planta y que las hormigas aprovechan la melaza que los pulgones van desprendiendo y por eso están juntos. Y el nivel deseado es el nivel más complejo de todos, es aquel que es capaz de relacionar varios conceptos. Sirviendo el mismo ejemplo, pues sería algo así como hay hormigas en la planta, por lo que es probable que haya indicios de pulgón, es capaz de localizarlo, evalúa si son muchos, si son pocos, para afrontar el problema de forma paliativa o preventiva, y comprende también las relaciones de mutualismo entre el pulgón y la hormiga, de parasitismo entre el pulgón y la planta, y dada la circunstancia, la relación de depredación también, si hubiese mariquita, entre la propia mariquita y el pulgón, y por tanto de competencia entre la hormiga y la mariquita. En definitiva, debemos conocer también como docentes y también los alumnos y las alumnas las ideas e hipótesis iniciales sobre el tema en cuestión, las cuales pues, deben ser registradas y expuestas en el aula para así volver sobre las mismas a lo largo del proceso de aprendizaje. Una vez conocidas estas ideas ideales, pues se diseñan y se trabajan una serie de actividades en torno a las mismas, que pueden ser muy variadas. Consultas a otras personas, como la familia, los docentes, compañeros, entrevistas a adultos, y en distintos tipos de medios también podemos consultar, pues libros, vídeos, internet, visitas o excursiones que propicien la observación directa de este fenómeno. Y bueno, en definitiva, estas actividades nuevas promoverán así un contraste de ideas iniciales con las finales. Y el alumno le obliga a reestructurar sus esquemas mentales, viendo así distintos niveles de pensamiento, los cuales nos pueden servir a nosotros en nuestra evaluación, y si conseguimos verlo como evaluadores, pues conoceremos los distintos niveles de conocimiento que nuestros alumnos se encuentran, y ello nos servirá positivamente para nuestra evaluación. Y para finalizar, me han preguntado a veces si este tipo de metodología o de dar clases de ciencias al alumnado de primaria está limitado a infantil. Pues bien, os muestro un ejemplo de cómo Álvaro, un niño de 4 años, con su hermano José Luis de 6, han realizado el trabajo de las mariquitas en esta etapa. Aquí os lo dejo. Hola, me llamo Álvaro. Estoy estudiando en mi clase las mariquitas. Mi padre me dijo que hay una especie de mariquita cerca de mi casa. La mariquita tiene 2 antenitas, una cabecita, 2 élitros, 6 patitas y de color naranja. Y tiene pelos. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. ¡Guau! La mariquita vive en una planta que se llama pepinillo del diablo. La planta no se come porque es tóxica y si la toca hay que lavarse las manos. Esta mariquita es muy especial, no come pulgones como los demás, come flores. Muy pocos animales comen esta planta. Ya os dije que es tóxica, pero ella está acostumbrada. Esta mariquita, cuando la coges, echa un líquido amargo para defenderse y se hace la muerta. Mamá mariquita pone los huevos debajo de una hoja para que no se mojen en la lluvia. Del huevo sale la larva, que es de color amarilla y negra. La larva se alimenta de la flor hasta que va creciendo y se hace mayor. Cuando ya grande, se queda dormida y se convierte en pupa.
Cuando se despierta de su metamorfosis, ya es una mariquita. Cuando la mariquita sea mayor, ya pondrá huevos otra vez. No sabía que esta mariquita vivía cerca de mi casa. Ha sido muy divertido conocerla. Hasta pronto, amigos.